hombre se puede entusiasmar y también se puede aburrir, ¿verdad? O sea, son dualidades. Y eso es lo que mucha gente escribe en su Facebook. Y me da pena cuando escriben los cristianos. Dicen, oh, ha sido un día tan aburrido para mí. ¿No? Siempre veo que escriben ahí. Bueno, no sé, ojalá que no lleguen a ser aburrados, ¿no? Pero ese es el pensamiento, el efecto espiritual del hombre natural. Y puede ser motivado y también puede ser apagado su motivación. ¿Se da cuenta cómo se mueve en su mundo el hombre? ¿Por qué? Porque la naturaleza mismo caída del hombre o el estado en que se encuentra, así es. Puede tener y tiene antipatía a todo lo que se llama Dios, ¿no? Y especialmente al Dios verdadero. Ahora, no estoy hablando del Dios de las religiones. El mundo se ha creado cientos y miles de religiones. ¿Eso por qué? Porque la religión, le dije, emana del hombre hacia Dios. Y nada bueno es del hombre, nada bueno puede salir del hombre. Pero el Evangelio viene del corazón de Dios hacia el hombre. Y eso es lo que tenemos que entender. Y realmente el hombre que no conoce a Dios, porque para conocer a Dios hay que arrepentirse de nuestros pecados y venir a Jesucristo. Entonces, por medio de Jesús conocemos a Dios, porque Él dice, ¿me habéis visto? Habéis visto al Padre. Si me conocieras, conocieras quién me envió, ¿verdad? Entonces, es conocer así. No es saber que, bueno, si hay un Dios. No es eso. Si usted dice que hay un Dios, usted desconoce las matemáticas. Porque uno entre varios. O sea, hay muchos dioses. No hay un Dios. Es Dios. O la Biblia dice el Dios de los cielos. O sea, no hay un Dios. No hay. Uno entre los dioses no existe eso. Dios es Dios. Entonces el hombre no conoce a Dios, por eso tiene antipatía de Dios. Si alguien le dice, oh sí, yo creo en Dios, pero vamos a leer la Biblia. No, la Biblia no. Entonces no crees pues en Dios. Te engañas a ti mismo. Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿No? Un vecino tengo en la esquina y le digo, ¿por qué cara todo ese? ¿No? Con su cuello ahí, su crucifijo y su rosario ahí. Y le digo, oye, ¿dónde estás yendo? Voy a caminar por ahí. ¿Estás yendo a la iglesia? No, ora por mí, me dice. ¿Ves? Ahora, y le digo, ¿tú eres católico? Sí, un día lo padré por allá por la calle ahí. Y le digo, ¿tú eres católico? ¿Por qué eres católico? Bueno, porque mis padres me criaron en esa religión. Entonces, ese es el cuento de todo el tiempo. Pero si tú eres católico, ¿lees la Biblia o no lees? No, yo nunca leo la Biblia. Entonces, ¿cómo eres católico? El católico tiene que estudiar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Verdad? Tienen que leer lo mínimo que tienen que hacer. Dice, no, ya no sé, ya no sé si creo en algo, en nada. Y también diciendo que es un crucifijo colgado allí. Entonces, no, el hombre tiene antipatía por Dios mismo, o sea, la palabra de Dios. Si alguien quiere hablar de la palabra, les aburre. ¿No? Están acostumbrados a ser religiosos todo el tiempo. Y rechazan a Dios, rechazan a Jesucristo. Ahora la gente dice, no, yo nunca rechazo a Jesús. Sí, pero si rechazas su palabra, lo rechazas. No nos engañemos. Rechazan la luz verdadera. Porque la gente quiere estar en la oscuridad. Vimos la semana pasada que el hombre es ciego, es sordo, ¿no es cierto? No tiene habilidades para nada. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Y así hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la palabra de Dios. Entonces rechazan la luz verdadera, rechazan su palabra y rechazan a su pueblo. Juan, el capítulo 1, acabamos de leer nosotros en el capítulo 1, y podemos darnos cuenta allí, el versículo 1, en el principio era el verbo. ¿Qué cosa era el verbo? La palabra. La palabra. Si rechazas la palabra, estás rechazando a Jesús, estás rechazando a Dios. No confundamos. Ahora, para nosotros los que conocemos la palabra de Dios, rechazar la palabra de Dios
se nos hace algo como que eso no existe en mí. Sí existe. Porque en la práctica diaria no está muchas veces la palabra de Dios. ¿Ustedes hoy día han tomado un desayuno? Sí, ¿verdad? ¿Han almorzado? Sí, ¿no? ¿Han cenado? Algunos sí, otros no. Pero van a cenar, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que es el pan de vida, es el alimento, y nosotros tenemos que alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Así es. Si no, el alma se debilita. Cuando nosotros no nos alimentamos, el cuerpo se debilita. Y si adquirimos una enfermedad, no hay defensas, no puede intervenir a los médicos para hacer una operación, porque no hay defensas. Primero tiene que elevar sus defensas para poder esa persona resista a una intervención quirúrgica. Si no, no puede hacerlo. El alma necesita el alimento y el alimento es la palabra de Dios. Y la gente peor en el mundo no quieren saber nada de la palabra. Estoy seguro que van a su iglesia, a su religión. Todas las personas que tengan cualquier religión van solamente para oír. ¿A dónde vas? A oír. Pero saben, Dios rechaza a todos los oidores. Él no quiere oidores. Él quiere oidores, pero quiere hacedores de lo que oyen. O sea, de lo que uno escucha, dice que tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que vivirlo. Esa es la gran diferencia. Entonces, el versículo 1 vimos que hay un rechazo a la palabra, al verbo, que es la palabra de Dios. Y el verbo era Dios, dice, ¿verdad? La palabra. Sí, y vamos a seguir viendo allí. Y habla también lo que es la vida. La vida. La gente tiene un rechazo a la vida. ¿Cuál vida? ¿A su vida? Quizás no, aunque ahora sí, la gente no le importa, se matan ya. La vida no vale nada ya. No hay valores, se ha perdido totalmente. ¿Ah? Pero van a su iglesia. Aún esos criminales. Van allí a su Sarita Colonia, ¿no? ¿Quién es Sarita Colonia? Es la idolatría pues, de los presos, ¿no? Van ahí, se postran, todos sus dioses, pues se hacen sus dioses. Y la Biblia condena todo ese tipo de dioses, de imágenes, estatuas, idolatrías, condena al 100%. Y la gente va y rechaza eso, rechaza la vida. ¿Pero cuál vida? La vida de Dios para nosotros. Así que cuando alguien quiere tener un bebé, va a engendrar el bebé, ¿no es cierto? Así es. Y nosotros hemos nacido como bebé porque la Biblia dice, hemos leído el versículo 2 y 13, fuimos engendrados por Dios. La gente cree que porque va a una religión, va a esto, es algo mentira, se va al infierno 100%, porque ese no es el camino. Hay que nacer de nuevo, dice la Escritura, y es lo que estamos leyendo acá. El versículo 4, en él estaba la vida, ahí está, la vida. Y la gente rechaza esa vida. Nosotros, hermanos, no podemos seguir rechazando esa vida. La palabra de Dios debe ser cada día leída, meditada y aplicada a la vida nuestra, ¿no? Rechaza la luz, ahí está. Me dice, la vida era la luz de los hombres. El versículo 5, la luz está en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces está hablando de la luz. Y el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Este mundo rechazó la palabra de Dios. ¿A qué entendemos por eso? A los suyos, al pueblo judío. A los suyos vino, al pueblo judío, y no le recibieron, lo rechazaron. Resumiendo un poquito de este pueblo, de esto, a los suyos, hay una larga historia de experiencia, de relación de Dios con los judíos. Pero lamentablemente en un instante fue rechazado aquel que vino la vida a este mundo, aquel que era la luz
¿no? Para este mundo. A pesar de tener una posición privilegiada, sin embargo, rechazaron. A pesar de ser descendientes carnales de Abraham, de Isaac, de Jacob, sin embargo, ellos rechazaron. Cuidado nosotros también. A pesar de que venimos de hogares cristianos, nosotros rechacemos la palabra de Dios, se convierte en algo que no le va a favorecer el resto de sus días. ¿Sabe? Porque la Biblia dice, mejor que hubiera sido nunca haber conocido el camino de la verdad, que volverte atrás es un gran riesgo. Vamos a ver Juan 8, 33 y 39. Y dice allí, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, qué arrogantes frente a Jesucristo. ¿No? Tú, le dijeron, tú que no sabemos ni quién es tu padre, ¿vas a decirnos a nosotros que somos esclavos? No entendían que son esclavos del pecado, esclavos del diablo, porque quieren hacer las cosas de su padre el diablo. Más adelante vamos a leer ese pasaje. Esclavos. El esclavo quiere hacer lo que la carne le apetece. ¿Qué quiere hacer la carne? Pasear, fumar, tomar, drogarse, ¿no? Ay, pero yo no me emborracho, pero tomas, pues. ¿No? Eso quiere la carne. Esclavo es del pecado, dice la Biblia. Pero van a la iglesia. Y aún muchos leen la Biblia, pero ensucian el templo de Dios. Y dice la Biblia que nosotros somos templo del Dios viviente, del Espíritu Santo. Y se está ensuciando con todas esas cosas. A veces nosotros pensamos, no pasa nada, sí pasa, ¿no? Sí pasa, nos trae muchos problemas en la vida. Así que este pueblo judío, al ser poseedor de la palabra de Dios, las escrituras, lo rechazaron. Vamos a ver otro pasaje en Juan 5:39. Juan 5:39. Dice así la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, esto le dijo a los judíos, 5:39, y esto también nos dice a nosotros. Ahora, le dijo a los judíos, ¿por qué? Porque ellos poseían la palabra de Dios, ¿verdad? El canon hebreo, el Antiguo Testamento, ellos lo poseían. Pero dice, si ustedes hubieran escudriñado, la palabra escudriñar es investigar, analizar, ¿no? Ver, tratar de encontrar algo allí. Si ustedes hubieran escudriñado, dice la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, hubieran encontrado que habla todo de mí, dijo Jesús. Todo de mí. Y de verdad, todo apunta a Jesús. Todo lo que encontramos apunta a Jesús. Pero ellos lo rechazaron a pesar de tener la palabra de Dios. Entonces, ellos rechazaron cuando apareció Jesús. Ellos esperaban otra cosa. ¿Por qué rechazaron? Debido a la condición del hombre. ¿Por qué rechaza el hombre hoy en día la palabra de Dios? Debido a su condición. ¿Qué condición? La condición caída, la condición depravada, la condición de pecado. Y cuando habla la Biblia de depravación, no está hablando solamente a un violador, a un asaltante, a un asesino. No. Está hablando a todo aquel que comete pecado. ¿No? Ahora dirán ustedes, pero nosotros también cometemos. Claro, pero tenemos el privilegio de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios porque hemos sido sus hijos. Pero el mundo no se arrepiente. El mundo solo le remuerde la conciencia. No lo voy a volver a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer una y otra y vez tras vez lo hace. ¿Por qué?
porque no ha habido arrepentimiento, ¿no? Están como Judas. Judas le remordió su conciencia, pero no hubo arrepentimiento. Y es una lástima que esto suceda. Entonces, la condición del hombre es eso, es una depravación. Y aborrece la luz, y aborrece la vida, ¿no? ¿Por qué aborrece la luz? Porque sus acciones son impías, son impías. Veamos Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, nadie quiere que se le reprenda, ¿no es cierto? Y no quieren venir a la luz, porque la luz va a sacar a flor todas las cosas, ¿no? Va a ser clarificado todo, no va a tener cómo engañar. Pero aunque no vengan, Dios sacará a luz a su debido tiempo todas las cosas, esperando solamente que la gente se dé cuenta y no sea demasiado tarde. Ustedes saben que ya no hay nada impune en este mundo, ¿no? No hay que el secuestro más perfecto, el robo más perfecto, tarde o temprano lo encuentran. Y Dios permite que se haga eso, ¿no es cierto? Claro que nosotros no vemos la justicia del hombre porque sencillamente también son corruptos, ¿no es cierto? Entonces no podemos ver. Entonces nosotros confiamos en la justicia de Dios. Entonces esto tiene que ver con que el hombre no quiere acercarse a la vida verdadera. Juan 5:40. Dice la Biblia allí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quién quiere venir? ¿No? No quieren venir. La gente por su voluntad no quiere venir. Es Dios quien nos mueve a través de su palabra. Es más, dice, no pueden. Por eso usted ha escuchado, ay, sí, yo quisiera entrar en el camino de Dios, pero voy a arreglar algunos problemitas y voy a ir a la iglesia. Y ahí se quedan todo el tiempo. Porque no pueden. Quieren y no pueden. Porque no están habilitados. Porque no tienen la capacidad de hacerlo. Son inválidos espiritualmente. Y cuando hay invalidez, casi difícil que venga, ¿no? Es una invalidez espiritual. ¿Por qué? Porque siempre están aborreciendo la luz. ¿Por qué aborrecen la luz? Porque aman más las tinieblas, la oscuridad. Juan 3:19. Ahí estamos en nuestros capítulos. Y dice la Biblia allí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es. No vienen. No quieren venir. No. Había una señora que siempre le visitábamos. Siempre le visitábamos. Ya. Dice, sí, me voy a convertir al Señor. Ya, dejamos que lo sobre en su corazón, pues, ¿no? La otra semana, otra vez vamos a visitar. Entonces dice, sí, yo quiero, pero no puedo dejar mis santitos, pues yo le amo a mis santitos. Entonces le explicábamos que eso no es de verdad. La Biblia dice, tiene ojos, no ven, boca, no hablan, que nariz no huelen, oídos no oyen, no hacen nada. Dice, el Salmo 115 lo dice, los que las hacen, los que confían en Él, son igualitos a sus santos. Eso lo dice, ¿no es cierto? Ahora, entonces, seguimos hablando ahí, seguimos. ¿Saben cuánto tiempo hemos hablado? Si ustedes nos imaginan, casi 2 años. Pero íbamos a visitar, era una amistad y siempre estamos ahí hablando. Acá en Las Flores, ella es la dueña donde funciona la pollería, ¿cómo se llama? De Las Flores, ¿tú eres la pollería? Rocky, ¿no? Rocky, ¿no? Una de 3 pisos ahí, la dueña de eso. Ya. Así habla todo el tiempo, cada vez pasaba que sus santitos, que su esto y lo otro y tal, pero siempre pasaba. Bueno, nosotros ya dijimos, seguimos orando al Señor, ¿no? Señor sabrá lo que hace, pues, ¿no?
Es de Dios al final. Si es de Dios, es de Dios. Si no es de Dios, no es de Dios, pues se va al infierno. Pues la verdad, hay un solo camino, no hay más. Nosotros no podemos entrar en rodeos, no podemos caer en sentimentalismo, no, simplemente. Tú tan solo di estas palabras y tienes a Cristo en tu vida. No, eso es mentira, ¿no es cierto? Y entonces un día ya se arrepintió el Señor y nos dijo, hermano, y ahora me he arrepentido de verdad del Señor. Y gracias a Dios, ahora está asistiendo a la iglesia bautista del pastor Jorge Espinosa, aquí en Las Flores, ahí está asistiendo la hermana. Y ella tiene ya como casi 80 años, casi 80 años de edad. Pero ahí está. Pues nosotros seguimos orando nada más. Ahora bien, el asunto es que la gente por sí misma no puede venir a la luz porque sus obras son malas, porque aman más su estado pecaminoso, ¿no? Por eso que siempre se desvían, siempre caen, ¿no? Y obviamente estas personas están cada día deshonrando al Señor Jesús. Vamos a ver en Juan 8:48. Juan 8, 48 y 49. Dice así la palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿No? Están festejando a su ídolo, ¿no? Sí, pero ahí está. Entonces la gente piensa de que no pasa nada, no estoy honrando a Dios con esto. Y ahí está, dice el Señor mismo. Yo honro a mi Padre y vosotros me estáis deshonrando. Están deshonrando al Señor. A veces nosotros también. Y cuidado que por ser poseedores de la palabra de Dios, no nos hace seres espirituales. Es un gran alimento para la vida espiritual, es verdad. Pero no solamente es poseer la palabra, ahí están los judíos, poseían la palabra de Dios, sino que es tener la palabra de Dios y es tener una relación estrecha con Dios a través de la oración, tener esa comunión día tras día, esa unión con el Señor. Vamos a ver otro pasaje, Juan 7:19. Juan 7:19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿No? Ahí está la palabra del Señor. El versículo 25 de ahí mismo, leemos así. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? O sea, buscaban matarle, teniendo la palabra de Dios. No habían escudriñado la palabra de Dios, no entendían la palabra de Dios, ¿no? Seguramente solamente iban el día de las fiestas nada más, ¿verdad? Hay que reunirnos en la fiesta, ¿no? Iban al templo de Jerusalén nada más, pero no escudriñaban la escritura, teniéndola en sus manos. Ahora nosotros tenemos en casa 3, 4, 5 Biblias, 2, 3, 4, 5 versiones todavía de la Biblia. Y nos jactamos de tener Biblia en inglés, Biblia en griego, interlineales, y tenemos esto y lo otro. Pero, ¿de qué vale si no escudriñamos la escritura? Dice, ¿os parece está la vida? Ahí está, tenemos que escudriñarla. Y escudriñar la escritura es conocer la escritura, es llenarnos de la abundancia de la escritura, es adquirir la sabiduría por la palabra de Dios. Entonces vamos a escudriñar. Escudriñar, que quiere decir que el Espíritu Santo nos va a guiar aquí y allá para entender claramente la palabra de Dios. Estaba conversando hace muchos años con los israelitas y me decía, ¿ustedes escudriñan la Biblia? Claro, pues escudriñamos la palabra de Dios. ¿Qué es escudriñar para ti? Le pregunté.
Entonces dijeron, si dice Dios acá, todos los versículos que dice Dios, eso es fácil, agarras una concordancia y vas a encontrar miles de versículos que hablan de Dios. Eso no es escudriñar, ¿verdad? Sí, pero tú no entiendes las cosas espirituales. A ver, ¿cómo le entiendes tú? Y me dice, ¿tú no entiendes? Y me dice, ¿cómo te llamas tú? Me dice, ¿no? Así me dice, ¿cómo te llamas tú? ¿Por qué? ¿Para qué quieres saber cómo me llamo yo? Porque los nombres de los hijos están escritos en el libro de la vida, dice. Y ella está pensando que está escrito que en la vida los nombres de la gente. Y ella cree que es escudriñar eso. ¿Y cómo te llamas tú? Francisco, creo decía. Pues, pero no leyó ese nombre en la Biblia. Mi nombre es Isaac y está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y preguntaba, ¿verdad se llama Isaac? No creía que me llama Isaac. Era tremendo. Entonces la gente cree que escudriñar es encontrar una cosa y repetir lo que hay. No, eso no es escudriñar la palabra de Dios. Hoy tengo tantas anécdotas con estos señores. Tremendo. Pero veamos entonces, ¿por qué el hombre, por qué la gente no se da cuenta? A pesar que se le habla la palabra de Dios, ¿por qué, como dicen los muchachos, por qué no se le prende el foquito, no? Porque está quemado, pues, hombre. Y si está quemado, es porque Dios pues, no lo prende y se va al infierno. Claro, está quemado el foco, no se le prende, pues. Tiene que prenderse el foco. Si Dios enchufa el foco ahí, va a prender pues, la luz. Y uno va a ver las cosas con claridad. ¿Por qué? Porque hay luz. Luz en este mundo y luz en el camino. Vamos a ver el versículo 32 de ahí del capítulo 7. Y dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Aquel de quien hablaba todo el Antiguo Testamento, no entendieron por qué, porque no escudriñaban las Escrituras, porque si hubiesen escudriñado, sabrían que en algún tiempo en la historia humana se iba a manifestar Jesucristo. Pero ellos no creían aún de algunos profetas que decían, aunque algunos sacerdotes de aquel tiempo decían unas cosas. Pero hubo un hombre que sí esperaba, un ancianito, ya no podía caminar. ¿Cómo se llamaba? No. ¿Simeón? Sí, un viejito Simeón. Sí. Entonces, el ancianito esperaba, Señor, quiero ver, mis ojos quieren ver, ¿no? Al santo nacer en este mundo. Me dice que el ancianito ya escuchó que había nacido y fue a visitarlo, a verlo. Y dijo él, ahora mis ojos han visto. Estoy listo para que me lleves a tu gloria. Una anciana también. Qué lindo, ¿verdad? De verdad. Todos querían ver al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor? ¿Usted tiene la esperanza de ver al Señor? Amén. Solamente que hay condiciones para ver. Solamente hay condiciones. Y las condiciones es que te arrepientas de tu pecado. Nada más. Y recibas la salvación por la soberana gracia de Dios. Nada más. Eso es todo. Sí, eso es todo. Así que puedes morir más tarde, ya estás en el cielo. Eso lo dice el Señor. No estoy diciendo, yo me estoy riendo, claro, de la acción, pero eso es lo real. Así es. Hay mucha gente que estando en el hospital, ¿no? Se arrepintieron, recibieron a Jesús en su corazón y al día siguiente murieron. ¿Pero dónde están esos que murieron? Están en la gloria eterna con Dios. El asunto es que si no hay esas cosas, no llegaremos
por más imaginación que tengamos de la existencia de Dios, de la gloria de Dios y de toda esa cosa, la imaginación puede ser grande, pero tu corazón es depravado. Tu corazón está perdido, está podrido, está perdido. Está en podridumbre. Lázaro estaba en podridumbre. 4 días, era un olor repugnante. Pero el Señor le dio vida. El hombre está podrido en sus pecados. Y dice la Biblia, estoy hastiado, me repugna todas esas cosas. Pero tienes que arrepentirte y Jesús lavará tus pecados con su sangre derramada y encontrarás salvación y vida eterna. Y de tu cuerpo, dice, saldrá olor fragante que entra hasta el mismísimo trono de la gracia de Dios. El mismo Juan lo manifiesta eso. Vamos a Juan 10:31 para leer otro versículo. Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hoy en día la gente inventando sus religiones son piedras para apedrear a Jesús. Todas las religiones son piedras. ¿Por qué? Porque son piedras, ¿no? Porque en ellas tropiezan y en ellas caen y con eso quieren lanzar a Jesús. Y le dicen, Jesús, en medio de este camino, yo tengo que llegar a ti. Jesús le dice, no, estás equivocado. Por ese camino te vas al infierno. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el camino. Yo soy la vida verdadera. ¿No es cierto? Así es. Nadie viene al Padre si no es por mí. No por la religión, no por una iglesia, no por la iglesia evangélica, no, sino solo por Cristo. Eso es. No predicamos nosotros a esta iglesia. ¿Qué ganaríamos predicando si la iglesia no salva a nadie? Salva a aquel que murió en la cruz, por ti y por mí. Él es el único. Sino que la iglesia solamente cumple el predicar la sana doctrina, la verdad, sin engaños, sin rodeos, ¿no? Sin rodeos. Eso es. Vamos a ver capítulo 11:50. 11:50. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Leemos hasta el 53. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. ¿No? Ahora bien, eso estaba en las Escrituras. Eso estaba en las profecías en el Antiguo Testamento. Pero la gente no entendió por qué. Porque estaban ciegos. No había luz para ellos. Y aún así, hablaban, ¿no? Porque habían oído de repente por ahí que había de morir uno y que no todo el pueblo, no toda la nación. Y estaba profetizado que Jesús moriría por toda la nación, por todos los hijos de todo el mundo. Eso estaba profetizado. Pero ellos estaban hablando, de repente sin conocimiento de causa. Sí, si ustedes lo leen bien, hasta le llaman profeta, ¿no? Sin conocimiento de causa. ¿Pero por qué hablaban? Porque el cumplimiento del Señor se daba así. Estaba dispuesto desde la eternidad pasada para que se cumpliera en el tiempo de la humanidad. 12:10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¡Wow! La gente nunca estaba tranquila. O sea que dijeron, Jesús está resucitando a Lázaro, de 4 días estaba ya en podridumbre. Hay que matarlo a Jesús y a Lázaro también para que no haya testimonio. La gente es increíble. Entonces, la gente en la historia siempre ha dicho eso. Matamos, destruimos las Biblias. Adiós cristianismo, ¿no?
Siempre ha dicho eso en la historia. Acabamos con los cristianos, acabamos con los libros de la Biblia. Siempre lo han dicho. Pero ahí está la ignorancia, creyendo que matando a un hombre, matan a Dios, matan a Jesús. Qué tremendo. Es tremendo. Si usted lee esa historia, de verdad es para reírse de esta gente. Al pobre Lázaro lo resucita, está gozando de la vida y ya quieren matarlo al toque, apenas respiró, inmediatamente hay que rematarlo. Es tremendo. Se pasa la vida. Entonces, dicho positivamente, algo del hombre positivo, el hombre tiene una atracción natural, pero tiene una atracción natural por el mal y aborrecimiento de la luz, porque ama las tinieblas. Eso le atrae al hombre, naturalmente, ¿no? Eso es lo que lo atrae. Hemos leído ya en Juan 3:19. Les gusta la oscuridad, les gusta el ambiente donde viven estas personas, donde se mueven allí y ellos quieren ser los únicos, quieren ser los gobernantes de este siglo. ¿Por qué quieren ser los gobernantes de este siglo? Porque son pues hijos del Dios de este mundo, de este siglo, ¿no es cierto? Y en la mañana enseñaba aclarando esto. Cuando dice Dios de este mundo, no significa que Él es dueño de esta tierra. No significa. ¿Ya? Creo que alguna vez hablamos sobre estado de separatas, viendo 5 significados de la palabra mundo. Al diablo le dice que es el Dios de este mundo, ¿verdad? O sea, no es el dueño de este mundo, Dios es el dueño de este mundo, sino que el diablo es el Dios del mundo. ¿De qué mundo? Del sistema. Eso le llama mundo la Biblia, el sistema. Por eso que el sistema está podrido siempre. Porque si el diablo está manipulando, ensegueciendo a la gente para que no vengan a la luz, para que no crean en el Señor Jesucristo. Así que la voluntad del diablo opera en el corazón de sus hijos y quieren dominar el mundo. Por eso que el Señor dijo, este es mentiroso. Y los hijos del diablo hacen siempre la mentira. Juan 8:44, ¿no? Es fuerte. Juan 8:44, lo que estaba diciendo hace un rato, y vamos a hacer referencia. Y dice allí la palabra del Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es. Todos tienen que mentir, para todos tienen que mentir. ¿No es cierto? Y le dice que es padre de mentira. Vamos a ver otro pasaje, capítulo 12, versículo 31. Dice allí la palabra de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es? El diablo. Ahí le caerá juicio. Así es. Juicio. 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Quién es? Satanás. Así que cuando Satanás gobierna, sus hijos obedecen y hacen lo que el diablo quiere, ¿verdad? Satanás está dominando a este mundo y lo mueve a hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. ¿Esclavos de quién? De Satanás. Y los fariseos y la gente decía, ¿yo esclavo? Yo no soy esclavo. ¿De qué tú me estás hablando que sea libre? Miren, hasta en el calor de la discusión no se daban cuenta que estos pobrecitos eran esclavos del Imperio Romano físicamente.
Imagínense, ¿no? Pero lo que Jesús estaba hablando de la esclavitud a la cual estaban sometidos era al diablo y a su propio pecado. De esa esclavitud estaba hablando. Vamos a ver Juan 7:13. Y dice allí, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿No? ¿Dónde miedo? A los judíos. ¿Por qué? Porque estaban callando y obedeciendo a la voluntad de su padre, que era el diablo. 9:22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tenían miedo. Y es lo que está sucediendo hoy en día. En esas iglesias evangélicas, que se llaman evangélicas, carismáticas, pentecostales, la gente no denuncia las herejías que habla su pastor por tener miedo a que los expulsen. Tienen miedo. No le hablan. ¿Por qué les han hecho creer que es el ungido de Dios? Y al ungido de Dios ni con un dedo pueden señalar. Tienen miedo. Tienen miedo a la secta. Lo expulsen. ¿No? Y acá tienen miedo. O si dicen que Jesús lo sanó a este hijo que era cojo de nacimiento, los padres no podían decir nada. Porque si hablaban algo, eran expulsados. Y ellos creen, y ahora creen, que al ser expulsados, no van a entrar al reino de los cielos. Es lo que creen, ¿no? Es tremendo. Hay un pastor que dijo, si te vas de esta iglesia, dudo que llegues al cielo. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Increíble. Pues la gente tiene miedo. Los trabajan al temor, al susto, al miedo. Y no es así. Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ha dado la libertad. 12:42, hemos leído. 9:22 hemos leído. 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Hasta dirigentes se convertían al Señor, pero tenían su boca cerrada, ¿no? Con cierre, rey, para no se malore, pero no es de lo bueno. Es de lo bueno, ¿no? El buen cierre es ese, ¿no? Entonces, no, cerradito ahí no, porque si digo que me convertí a Cristo, ¡wow! ¿No? ¿Qué va a decir mi comadre? ¡Wow! ¿Qué va a decir mi compadre? ¡Qué vergüenza! Que le digo que me he convertido al Señor de verdad. ¿Qué va a decir mi esposo, mi esposa? Hoy mis hijos me van a atormentar. La gente tiene prejuicios por el que dirán. ¿Y no te has preguntado qué dirá Dios de ti? Jesús dice, si tú te avergüenzas de mí, yo también me avergonzaré de presentarte ante mi Padre. Preocúpate por lo que diga Dios, no por lo que diga el hombre, sea quien sea. Wow, ahora mi enamorada me va a dejar. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? Estoy a punto de casarme y ahora voy a perder mi matrimonio. ¿Y eso qué tiene que ver? Si el resto de tu vida serás esclavo. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver eso? Ser libre en el Señor Jesucristo. ¿Ah? Ser libre. 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos,
rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Seguramente se lo llevó a medianoche. Entre gallos y medianoche, ¿no? Por miedo. Ahora, hay algún cierto temor de nosotros, ¿no es cierto? No podemos nosotros tentar tampoco a Dios. Si por ahí hay fumones y matan, yo no voy a ir pues por ahí a exponer mi vida, ¿o sí? No, pues yo soy macho, soy corpulento, nadie más. Oye, te agarras 3 chatitos y listo, te dieron vuelta. ¿Dónde fue la machura? No hay que tentar a Dios, no hay que ir por lugares donde realmente sabes que no es bueno, ¿no? Así pues yo voy por allá por Cárcamo, nada me pasa, pues, ¿no? ¿Saben lo que es Cárcamo? ¿Sí, no? Terrible. ¿No? Es una calle por allá, por la colonial ¿cómo se llama? ¿Malvinas? Sí, más allá, sí, más. Creo que hasta ahora, hasta Cárcamo ahora los Malvinas estaba avanzado, ¿no? Más allá todavía, ¿no? Antes eso era terrible. Terrible, no había que... Bueno, yo he ido por esos lugares, porque era bueno. No, felizmente yo no sabía, yo no conocía esos lugares, que era terrible, de verdad, pero después me dijeron, ¿que todos pasan por ahí? Sí, le digo, yo pasé por ahí. Que de la que te has librado. Y me entró temor después de enterarme de cómo era, de verdad, ahí pasé por ahí, pero no sabía, pero no sé. Pero era terrible, era terrible. Por eso me acuerdo de Cárcamo. Ahora ya no es tanto, ¿no? Ya hay mucha vigilancia y todas esas cosas, ¿sabes? Policía, por las Malvinas, ¿no? Pero era tremendo, había lugares terribles, ¿no? Terribles. Bueno, entonces había temor aún en este hombre José de Arimatea, que era temeroso de Dios. Bueno, él lo llevó y le concedió, por supuesto, la autoridad. En ese entonces era Poncio Pilato, ¿no? Entonces, Jesús enseñó que el hombre es adicto o es esclavo de su pecado. Por lo menos vamos a ver en 3 partes la adicción que tiene el hombre. Eso lo veremos la próxima semana, en este mismo lugar, por este mismo canal. Porque el Señor habló de la adicción del hombre, y por lo menos 3 puntos vamos a ver. Muy bien, gracias a Dios, Dios bendiga, y a los hermanos que están en línea, también Dios los bendiga ricamente. Desde aquí unos saludos, de todas maneras recordándoles a ustedes, amados hermanos, me acuerdo del hermano Juan Salas en los Estados Unidos, Samuel Capabasco también por allá. En la Argentina, la hermana Noemí Unzarra, y en Venezuela, el hermano Colombia, el hermano disculpa hermano, que Dios te bendiga, no recuerdo tu nombre. Y en otros lugares en el país que están escuchando, Dios te bendiga ricamente. Y será hasta el próximo domingo para la hermana Gloria Salcedo en España, creo. En España, sí. Dios te bendiga, hermana. Y a cuantos estén en directo o también los que escucharán mañana pasado el mensaje. Que Dios les bendiga y de verdad, la adicción de la cual el Señor muestra por lo menos en 3 partes, lo veremos con ustedes el próximo domingo. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Vamos a orar.